La gente a veces no entiende. A veces tú subes a la cúpula y tienes que descender. ¿Cómo? Espérate, Anderson. En mi iglesia no son teólogos, pero en mi iglesia, en mi movimiento, no somos muchos. Pero no vaya a hablar ploma de burro. Dios le bendiga y bienvenido a este su canal, Joven de Cristo Blog, donde estamos trayendo unos poderosos contenidos de bendición y edificación. Y hoy no nos encontramos solos, sino que nos encontramos acompañados de una mujer de Dios, la cual va a estar compartiendo parte de lo que ha tenido que vivir dentro del camino y fuera del camino. Quien nos acompaña en el día de hoy es la pastora Kenia. Yo creo que ella me se presente. Dios le bendiga, pastora. Dios te bendiga, pastora Kenia Fernández de Pinales, Salvación y Liberación. Amén. Presbíteros Yanes Rosario, Víctor Manuel Natera. Estamos en Boca Chica pastoreando la segunda hija de este movimiento. Amén. Pastora, un fenómeno, como Dios ha hecho la gran obra en usted, como Dios le está exhibiendo. ¿A qué usted le debe eso después de Dios y del Espíritu Santo? ¿Qué usted entiende que un ministerio necesita para que el tiempo de cumplimiento se manifieste en su vida? Operar en tu asignación. Amén. Y entrar en el cumplimiento. Porque si yo agradezco a Anderson, la pastora, la palestra pública, sí, las redes son lindas porque te promueven, pero detrás de las redes ya tú tienes un nombre hecho. Ya Dios te ha dado una carrera. Tremendo. Porque la gente dice, la pastora tengo 7 meses, una loca, se sacude, pero yo tengo 19 años en el evangelio. Dios. Yo soy una vasija procesada, yo soy un instrumento quebrantado. Yo lo que estoy en el alineamiento de mi asignación profética. Amén. Por eso hemos traído este poderoso contenido, porque tal vez personas que la ven ahí, que la están viendo a través de las redes, ven la sabiduría de Dios sobre usted, el conocimiento, la revelación, pero queremos irnos un poquito años atrás para ver la raíz o el principio, cómo todo surge o cómo todo emana. Y queremos ir al principio, pastora. ¿Cómo fue su niñez? Mi niñez fue un poquito linda y un poquito complicada, porque quizás va a sonar jactancioso lo que voy a decir, y los que no me entienden me van a perseguir. El Señor me ministró una vez, me dijo, Kenia, hay personas de ustedes que tienen una asignación y cuando ustedes van a nacer hay un fenómeno en el mundo espiritual. Y usted dirá, pastora, pero usted sí altiva, tú me vas a entender cuando yo te lo desglose. Cuando Moisés nació, se levantó un pleito. Yo no sé qué señal fue que hubo en el mundo espiritual. Ya Israel había entrado en los 400 años del cumplimiento de la profecía que Dios le dio a Abraham. Ten por cierto que el pueblo, tu pueblo, será cautivo durante 400 años. Yo me levantaré de un libertador. Entonces, cuando Jesús llegó al cumplimiento de su nacimiento, vemos la turbulencia. Cuando yo nací, hay cosas que me voy a obviar, pero, o sea, mi concepción no fue algo normal. Natural. No fue natural, pero hay que manejarse porque hay que cuidar el legado y hay que cuidar la familia. Pero el problema es que hubo un impedimento para mi nacimiento. Hubo mucha guerra. Automáticamente yo caí en el vientre de mi madre y hubieron personas alineadas a mi madre que querían cortar mi nacimiento. Mi madre, Migdalia Moquete Peña, una mami chula, una cosa más linda. Azuana, una mami. Mi mami se paró como una leona y dijo, yo no voy a abortar a mi hija. Mi hija va a nacer. Porque personas muy alineadas querían que yo no naciera. Nací. Luego que nací, que tenía 1 año de edad, después que caminé, gateé. Yo era intolerante a la lactosa. Después que yo tenía 2 años, entonces gateé por una enfermedad incurable. Mami me llevaba al médico, salían conmigo a las 11 de la noche y en la madrugada cuando me daban de alta yo me le ponía mala en el camino. Era intolerante a la lactosa. No me aprovechaba ninguna leche, los médicos no daban con lo que tenía, hasta que mi madre, siendo una muchacha joven, pero de pueblo, decidió llevarme donde mi abuela. Entonces mi abuela me tomó. A mí no me da vergüenza decirlo. La cara se me quemó, pero yo tengo una textura de piel muy bonita. Y a mí agarraban de la materia fecal de la vaca y mi abuela la mezclaba con algo y eso me lo ponían en la piel. ¿Eso era para sanar? Sí.
Mi abuela me testifica a mi mami, mi abuela ya partió, se fue de esta tierra. Mami me dice que a mí me hicieron las cajas 2 veces. Yo agonicé, prepararon el té y todas las cosas porque yo iba a morir. Entonces, la gente que era de la descendencia de mi abuela, a mí en el campo, cuando saben de quién yo soy nieta, me dicen la requema. La requema es el residuo de lo que queda de una lámpara de gas, de esa lámpara de campo humeadora, es la surrapa. Entonces, cuando mucha gente me humillaba, me menospreciaba, me marcaba y me querían ver como nada, yo sabía quién yo era. Entonces, yo sabía la marca que yo tenía de parte de Dios. Inclusive, yo le dije al Señor, papá, pero yo quería tener un nombre bíblico. Y el Señor me dijo, no, porque tú te llamas Kenia. Y yo fui que te puse tu nombre, yo permití tu nombre. Tu nombre en la lengua del país de Kenia es montaña luminosa. El diablo se levantó en tu nacimiento y en tu crecimiento, porque yo te tenía como punta de lanza para trastornar a las naciones. Tú no eres una evangélica cualquier cosa. Ahora, el que no te vio con los ojos que yo te vi, por el celo y el menosprecio, no saben, pero yo sé quién eras tú ahora. A mí eso me costó, a que a mí Dios me procesó. Yo fui quebrantada. Yo pasé hambre, yo pasé escasez, yo pasé desnudez, yo pasé serruchadera de palo, calumnia, menosprecio, Amén. Pero maltrato. Hablan un poco acerca de su infancia y de su adolescencia. ¿Cómo creció? ¿Cuáles fueron las condiciones en las que vivió en aquellos tiempos? Bueno, yo como niña fui una niña privilegiada. Mi madre viajaba al extranjero, yo era su segunda hija. Mi hermanito mayor vivía con sus padres, con su papá en San Pedro. Mi mamá me tenía mi buena habitación, mis buenas prendas. Mi mamá viajaba, a mí me compraban la ropa, no era un vestido. A mí se me compraban 5 y 6 vestidos. O sea, estaba bien. Sí, una novia de villa, una millonaria. Pero desde que yo entré entre los 7 y los 9 años, de ahí para allá todo fue proceso y escasez. Porque la estabilidad económica de mi mamá no fue otra. Nacieron mis otros hermanos y se dieron muchas circunstancias. No puedo decir que me acosté con hambre, pero no me podía comer lo que yo quería. No podía vestir como vestía. Recuerdo que el enemigo me quiso tener cautivo en un espíritu de miseria. Yo iba a los trabajos, alguien me hacía daño, me serruchaban el palo. Yo en un trabajo no podía usar más de un mes porque yo me encontraba con alguien que me satanizaba. Entonces todo fue un conglomerado hasta que el enemigo me metió en el espíritu de adivinación, porque yo el leer cartas lo tomé como un mecanismo para mantener a mi mamá, que era evangélica, y mantener a mi hija. Ay. Y mi mamá gritaba y me decía, mi hija, pero tú lees la baraja. Yo decía, ma, pero estate tranquila. No, mi hija, yo no te puedo coger la comida porque tú lees una baraja. Y decía, ma, ¿y quién te va a mantener? Si tú no tienes marido más, ni tienes más nada, y nada más somos mis hermanos y yo. Ay, Dios mío, yo tengo que ir a la iglesia y tengo que ir a un viaje. Y yo leía una baraja y mi mamá me hacía su guerra. Pero lo que pasa era que mi mamá veía una bruja, la que leía la baraja. Y me decía, mija, yo no te quiero ver así. Pero Dios veía una evangélica, profeta. Entonces hay cosas que tú no las vas a entender. Entonces Dios permitió todas esas situaciones, pero el diablo me indujo en golpearme con lo económico. Hasta yo dije, yo no me voy a prostituir, porque yo no servía para ser prostituta. Nunca, Dios no me dejó y a mí no me gustaba. Habían personas a mi alrededor que me querían inducir, pero yo decía, yo no sirvo para eso. A mí eso no me gusta. No. Y siempre me decían, tú lo que una queda. Tú sabes los términos que usan los impíos. Pero yo no nací para eso, no me gustaba. Pero sí el enemigo permitió ciertas situaciones económicas, porque yo terminé leyendo las cartas para yo sustentar a mi hija y para sustentar a mi madre. ¿Cómo usted llega a leer cartas? O sea, ¿cómo entra en ese mundo, tal vez del ocultismo, de la adivinación y todo eso? Bueno, primero voy a decir algo, que los que no tienen revelación se van a turbar. El 80% de los brujos son profetas. Amén. ¿Por qué? Porque son profetas que están operando bajo una asignación de una alteración de su llamado. En esta tierra nadie vino, Dios capacitó a todo el mundo. Y cada persona le va a dar a Dios cuenta por lo que Dios le dio. Entonces, yo vengo de una familia con pactos ancestrales. Mi abuela paterna era sanjuanera, curandera. Mis tías y mi prima, de parte de mi papá, leedora de baraja, leedora de carta. Y fue alguien muy cercano a mí
que me agarró la carta y en media hora me enseñó las 52 cartas de la baraja. No sé si son 52, 40 y pico. Me dijo, mira, esto significa esto. Y con el don de retención, Satanás utilizó el don. Pero era algo verdaderamente con el reino de la tiniebla, algo que tenía que ver con influencia demoníaca, o algo de habilidad o de truco. No, mi amor. Era una alteración de mi llamado. Ok. ¿Por qué? Porque yo le leía baraja a gente y el diablo le decía cosas que 10 años lo veían cumplido. Y la gente me conoce porque la misericordia de Dios en mí es diferente. Yo soy llamada. Pastora, tú predicas como evangelista, sí, pero las almas conmigo no se convierten. Yo tengo pastora hija, tengo una pareja de esposos que son pastores, tengo un hijo evangelista, una diaconisa en Estados Unidos. Yo te predico en la calle, pero yo no tengo el don de convencer las almas. Ahora, como maestra sí, como pastora sí, pero mi primera asignación fue profeta. Yo soy llamada bajo el llamado profético. Entonces, cuando Dios me llama, entonces el diablo, sabiendo que yo era profeta, porque yo desde niña me soñaba las cosas. Yo desde niña un personaje me decía, mira, y no era un espíritu de adivinación. Yo tenía visiones. A mi edad de 9 años, yo caminaba en las calles, yo veía personajes que se me aparecían delante. Lo que pasa es que hay gente que no conocen en sí mi historia, ni conocen en sí mi llamado. Recuerdo que una persona muy aliada a mí me hizo un trabajo de altar y un personaje me dijo en el sueño, ven que yo te voy a mostrar quién te está haciendo. Una vez pasó una tragedia en Boca Chica y 4 días antes yo me soñé con la muerte. Tomó una manifestación de tentáculo. Yo le dije, ¿y quién tú eres? Me dijo, yo soy la muerte, yo te vine a buscar. Y yo le dije literal, ay no, yo estoy cansada, déjame tranquila. Yo no me voy ahora, déjame tranquila. Y yo le dije, ¿quién eres tú? Me dijo, yo soy la muerte. Y yo estoy bien casada porque vengo de llevarme mucha gente. Y eso fue un domingo marcado en Andrés Boca Chica. Ese día, en ese tiempo operaba el ingenio. Usted sabe que en la asignación de Leonel privatizó y vendió todas esas cosas. Pero allá en Boca Chica operaba el ingenio Boca Chica. Y hubo una tragedia, no sé si fue en Las Calderas. Ese día hubieron 7 muertos. El sol se oscureció. Entonces, recuerdo que yo le leía la baraja a una muchacha que ella era la secretaria de Donatella Versace en una de las oficinas de acopio en la ciudad de Nueva York. Y yo tenía unas clientas en Italia. Y hay una muchacha, virtualmente eso era. No existía todavía la tecnología. Yo te estoy hablando a ti de algunos 20 años atrás o 22. ¿No venía en el país? No, vía telefónica. Okay. Ella me daban el nombre, yo se la tiraba. Recuerdo una vez que le di una profecía a un general. El general tenía 10 años de baratao comiendo con los perros. Me dijo, tú eres de que la brujita del barrio. Y dije, tú lees, ven, vamos a ver si es verdad. Y el diablo, cuando el diablo le tiró la carta, el Señor reprenda al diablo. Yo no lo digo para gloriarme, porque la gente, los evangélicos viven como persiguiéndote. Ella dice que una mujer, no, yo no me estoy gloriando, mi hermano, para que usted escuche, para no perseguirlo si me hace su lío. Escuche. Vamos a ver si es verdad que tú sabes, cuando le tiré la carta, el diablo le dije, yo no sé, pero yo lo veo a usted en otra élite, yo lo veo en grandeza. Yo lo veo a usted, que usted se va a caminar, porque hay unas cartas que simbolizan príncipe, representan poder y autoridad, y yo lo vi rodeado. Y yo una vez me tiré la carta porque yo me la tiraba yo misma, y yo me vi montar en un avión, y yo siendo impía me vi casada, y yo, pero yo me voy a casar, pero yo voy a viajar. Pero ¿y qué es lo que yo voy a hacer? ¿Y a dónde es que yo me veo? Que me veo rodeada de gente de élite, de gente de altura. Y yo en la baraja me vi con gente de jerarquía. Y yo no sabía que era mi asignación profética. Entonces había un espíritu de adivinación. Yo recuerdo que le leí a una muchacha que tenía una pareja que estaba en Italia. Y el tipo estaba como rebalando para casarse. Mira, ella lee una baraja bien, Mira, yo te veo, te va a casar, te veo en Italia, te veo próspera. A los 10 días de tirarle la baraja, el italiano apareció, una boda de todo el tamaño, casada. La muchacha vive en Italia, viaja a Europa y es próspera. Y eso se lo dijo el diablo. ¿Y eso fue el enemigo que lo habló? Sí, eso fue el enemigo. Bajo un espíritu de adivinación. Entonces, ¿cómo usted logró entonces más adelante salir de ese mundo? ¿Qué pasó con su vida más adelante? Bueno, yo tenía una pareja, el papá de mi primera hija, me hizo una amenaza de muerte, me fui, yo vine al evangelio por una decisión amorosa, había una atadura, porque hay cosas que tú no las testificas, que la gente te persigue. Hay amores que no son amores normales,
Hay demonios que cuando tú operas con una entidad demoníaca, y yo opero con otra entidad demoníaca, un ejemplo, porque en nosotros opera Cristo, esos demonios se fusionan y te hacen establecer una relación con alguien que ya tú le perdiste el amor. Pero entonces ese sentimiento te quita la dignidad. Ese hombre te humilla sin querer te humillar. Y tú sigues estando ahí, tú dices, pues yo perdí la dignidad. Pero yo estoy ¿Qué es lo que me pasa? Pero yo estoy loca por soltar a este hombre y es como un diablo que me le quiero despegar y yo no lo soporto. Entonces yo entré en esa disyuntiva. Entonces, según los pronósticos del diablo, yo tenía que ser una víctima de feminicidio 20 y pico de años de atrás. Y de ahí es que Dios me liberta. Pero ya yo venía con carencia porque había una entidad, un derecho legal en el infierno para quererme matar a destiempo. A mí me daban unos dolores que yo no sabía ni para dónde venía ni para dónde iba. Pero yo estaba atada. Yo recuerdo que había una campaña y yo me di una sola sacudida y yo quería ir a la campaña y había un personaje que no me dejaba salir de mi casa y yo daba vuelta en la habitación donde estaban los santos y yo daba vuelta a los cuadritos porque yo no caí. Yo fui al mundo del ocultismo para ser una infiltrada porque yo sé más del mundo espiritual por revelación que por lo que yo hice. No, porque yo era loca. A mí me salvó Dios. ¿Por qué? Porque en el raciocinio normal, si Dios a mí no me hubiese cuidado, los demonios me iban a matar. Porque yo los cuadros los recogí y decía, yo sé que el que hace esto está 24 horas fuera de la gracia de Dios. Suéltenme tranquilo, que yo lo que quiero es mantener a mi mamá y a mi hija, y yo la baraja la dejaba botar. Y todos los días tenía que comprar una baraja. Yo decía, yo no me voy a bautizar cabeza. A mí no me gusta eso. Yo me muero, yo no me voy de esta tierra sin ser evangélica. Y hay un testimonio que la misma anciana, Gloria Piña, templo bíblico, le dio escuela bíblica a mi madre a los 9 años. Yo no es por jaltarme, amado, yo soy una persona especial. No para los hombres, para mi país. Porque la misma que le dio escuela bíblica a mi mami, 20 años después, 29 años después, me dio escuela bíblica a mí, a los mismos 9 años. Esa mujer llegó hasta para arriba de Asua y mi mami, con el pelo de adelante, hay algo que se llama rodillera, mi mami buscaba el agua en la regola para limpiar la iglesia. Y luego, años después, esa misma mujer me sembró el evangelio de Cristo. Y Dios me concedió de predicar delante de mi madre espiritual. Olga Piña. Sí, y está viva. Dios mío. Sí. Dios mío. Ahora, yo creo que usted me cuente un poco qué aconteció en esos días cuando usted llega al evangelio. ¿Qué era lo que estaba viviendo? Cuando usted decide abrirle el corazón a Cristo o usted recurre a Él de manera tal vez buscando una respuesta o una salida. ¿Qué aconteció en esos días? Yo me quería desligar de ese sentimiento. El papá de mi hija se iba de polizonte, me daba golpes, me maltrataba, consumía droga, un infierno, se fue de polizonte, vino, volvió, una cosa. Y recuerdo que ese 19 de marzo a las 11 de la mañana del 2004, yo iba caminando por el lugar donde vivo, Andrés Boca Chica, Los Tanquecitos, calle Segunda. Salí de un centro de llamada, lo llamé. Me di con una mujer por teléfono, me escuché, me decepcioné, lloré y dije hasta hoy. Y yo le decía a Dios que el día que yo me liberara, yo iba a ser feliz. Y yo, amado, ese 19 de marzo a las 11 de la mañana, viernes del 2004, yo vi a unos pastores en la calle y le dije, yo quiero que usted ore por mí por salvación. Entraron a una ferretería, todavía la pastora me dice, la pastora Damaris Paniagua de Martínez, dice, mi niña, pero yo no sé por qué nosotros pusimos esa ferretería, porque esa ferretería desde que tú te convertiste eso se quitó. Eso estaba ahí, yo entré, llamé a un pastor llamado Abraham, Iglesia de Dios de la Profecía, porque ahí fue que nací y me formaron. Una de mis madres espirituales, pastora Damaris, esposa de Andy Martínez, entró, me hizo la confesión de fe y ahí fue. A mí nadie me dijo, no, a mí fue Cristo, mi llamado personal con mi padre. Siempre en los sueños los demonios me perseguían y yo siempre sabía que era un sueño. Yo me podía ver cayéndome del lugar que me cayeron y decía, yo sé que voy a despertar porque esto no es real, esto es un sueño. Y el Señor me llamó. Cuando me hizo mi llamado, yo acepté a su llamado, pero tenía mucha rebeldía, tenía mucho odio, tenía mucha raíz de amargura, mucha tristeza en el alma. Y todo ese amor yo lo volví al Señor y voy a tener 19 años por su benevolencia. Y mi papi todo lo que me ha hecho es bien. Dios mío, tremendo, tremendo. ¿Cómo fueron esos primeros días donde usted comienza entonces a caminar con el Señor ya
dejando atrás lo que practicaba, tal vez para conseguir dinero, ahora vivir una vida sometida a los pies de Cristo? Bueno, yo le voy a decir algo. Yo soy una persona que no me puedo quejar. A mí todos mis hermanos me ayudaron. Y yo recuerdo que habían hermanas que yo le hacía limpiado. Yo tenía a mi muchachita de 6 años. Mi mamá me ayudaba. Y Dios, mi mamá y yo me ayudó a sustentar a mi niña. Mi papá murió y vendieron una casa que tenía. A todos nos dieron una 40,000 pesos de herencia. Yo, en vez de usar la sabiduría, le di a mami, le di a mis hermanos, y con lo que me quedó compré la casita. Lo que tenía que hacer primero lo hice después. Y en mi casita sin baño, en mi casita de zinc con mi camita, ahí yo fui feliz. Conocí al Señor, sí. Estaba sola, conocí al Señor. Pero cuando yo llegué al Evangelio, llegué sedienta. Y le dije una palabra al Señor: yo no voy a ser una evangélica de banco. Yo te voy a amar mientras me quede aliento. Y la gente no sabe que el secreto mío no es que yo soy buena, porque yo no valgo ni 2 cheles. Yo soy más mala que el diablo. La bondad que usted ve en mí es el favor de Dios. Es su gracia sobre mí que me hace ser diferente. Pero yo soy una mortal normal y quizás sea más mala que mucho, pero es la gracia de Él. Entonces yo aprendí a amar a Dios, porque a mí nadie me ha amado como Dios me amó. Y nadie me ha querido. Y yo aprendí a amar a mi padre no por lo que me diera. Con mis carencias económicas yo salía de un retiro, me metía entre días, iba a una vigilia, culto en los hogares, evangelización. Yo me crié en la iglesia de Dios de la profecía. Y para la gloria de Dios, no lo digo para jactarme, yo en el evangelio soy versátil, pero esa fue la iglesia que me formó. Tú me dices a mi pastora, hay que hacer un sistema para buscar dinero. Yo hago actividad, a mí me enseñaron a hacer pro templo sin engañar a nadie. Tú me dices a mí, yo te coordino una actividad con los niños, porque yo en mis inicios, ese concilio me empapó. Yo trabajé con todos los departamentos. Yo trabajé con el Ministerio de Evangelismo como secretaria. Yo trabajé con los caballeros. Yo trabajé con el Ministerio de Damas. Yo trabajé con los jóvenes. Yo trabajé con niños y adolescentes. O sea, todo eso lo que fue una capacitación. Entonces la gente me ve ahora bajo una asignación de pastora. Yo fui superintendente de mi movimiento. El que me conoce en Boca Chica sabe que yo hago conferencias, yo hago congresos de capacitación para líderes y para pastores. Muchos pastores no me respaldan porque no les gusta mucho el conocimiento, pero los pastores de mi movimiento aman eso. Hacíamos cursos para que el pueblo entrara en otro nivel de revelación. Ahí quiere llegar. ¿Cómo usted se da cuenta de que tiene un llamado más que pastora o líder de enseñanza, de maestra, de conocimiento no humano, sino revelado del cielo? Porque tú eres llamado, pero te capacitas. Cuando yo llegué al evangelio, yo digo, profecía me doctrinó y me bautizó. Pero hubieron ciertas cosas que fue de una manera personal del Padre conmigo, porque el Señor me dijo ayuna. Y yo recuerdo que los primeros ayunos que hice hasta las 12 me jalté de café, o no de café, no, porque yo no bebo café, no porque sea pecado, no me gusta. Bebí agua y el Espíritu me dijo, no lo rompa. Ay, Señor, pues se me olvidó, sigue. Y no lo estoy recomendando. Yo agarré un libro de Elena E. de White, que nunca se me olvida. Se llama El deseado de las naciones. Y yo recuerdo el primer rema que yo recibí. El primer rema que yo recibí fue cuando yo vi a Ruth infiltrada en la genealogía de Cristo. Yo dije, oh, pero Ruth representa a la iglesia gentil. Ese fue el primer rema que yo recibí. Entonces, yo amo el conocimiento. Y cuando yo veía a mi pastor que me formó, Fernando Metivel, que era teólogo, y una pastora que se llama, ella ya no está pastoreando, Alejandra Rincón, que yo una bebé, esa mujer se sentaba y se hacían vigilias, y esa mujer enseñaba escatología. Tú durabas desde las 12 de la noche hasta que rayaba el alba, esa mujer hablándote de los tiempos proféticos. Yo doy escatología. No te voy a decir que la doy a nivel de un teólogo, porque no puedo ser tan arrogante y soberbia, pero lo básico de escatología yo te lo doy. Y no son todos los pastores y maestros y gente que manejan ese asunto. Entonces yo me deleitaba en el conocimiento. Mi pastor, para hablarte, te hablaba de trasfondo histórico, te hablaba de contexto literal, te hablaba de geografía. Entonces yo crecí comiendo plátano.
pero a mí el comer plátano era mi deleite. Había un maestro que se llamaba Arismendi y yo era muy curiosa. Yo preguntaba, yo me prendía, yo me sacudía, yo me volvía un micrófono. A mí había que quitarme la pila. Y yo cuando recibía la palabra, que yo recibía esos remas, yo hablaba lengua y yo buscaba una macota y yo me tiré el libro de Elena E. de White, que se llama El deseado de las naciones, que es un libro profético de todo lo que es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Y yo estaba, wow, wow, wow. Y me iba a los estudios bíblicos, yo no me perdía las enseñanzas. Había un maestro que se llamaba Arismendi. Y yo le dije, maestro, enséñeme. Él murió, partió con Cristo. Y él me dijo, mira mi niña, en el Antiguo Testamento no existían los apellidos. Digo yo, ¿cómo, profe? Sí, mi niña, la gente era conocida por los padres, por la deficiencia, por las ciudades y por las profesiones. Elías Tibista, el ciego Bartimeo, Jeremías, hijo de Isías, de los sacerdotes de Anatot. Entonces, eran cosas que están en la Biblia, pero que son revelaciones teológicas. Entonces, yo caminaba bajo un don empírico, porque yo amaba la historia. Entonces, yo era en historia. Entonces, yo me nutrí porque yo escuchaba de un personaje y yo trataba de investigar. La gente me decía, tú eres bachiller, porque siempre yo me sentaba, yo leía libros. Libros de literatura, yo me nutría. Entonces, por la benevolencia de Dios, podía entablar una conversación con una persona universitaria, yo con un primero de bachiller. Wow, tremendo, tremendo. Pero hay un punto muy importante que me gustaría que usted nos hablara acerca de esto. Sabemos que cuando una persona en los tiempos pasados, ya ahora no tanto, pero en los tiempos pasados, años pasados, décadas pasadas, cuando alguien se inclinaba mucho por el estudio, por la lectura de la palabra, la profundidad, era alguien que era menospreciada, la tenían aparte. Muchas veces la llamaban hereje, muchas veces le llamaban muchas cosas y la tenían como aislada, la veían como alguien que no pertenecía a la grey, porque como hablaban en días pasados, al pueblo de Cristo, pueblo conservador, no le gustaba estudiar la palabra. En algún momento ustedes no la descalificaron, no la pusieron en menos, no la tacharon. Mi amor, mira, yo hay cosas que no la digo porque cuando tú la dices la gente dice que tú eres jactanciosa. Cuando Dios me llamó, Dios me dijo, tú eres una loca revolucionaria. No me dijo loca, lo loca se lo codía. Tú eres revolucionaria. Cuando yo nací en la profecía, tú no podías decir, Dios me dijo. Tú tenías que decir, yo siento en mi espíritu. Porque profecía no cree mucho en los profetas. Ellos como caminan y yo no. Yo me daba mi rega y me paraba en el altar. Yo me soñé. Jehová me reveló. Así dice Jehová. Entonces, cuando llego al pueblo conservador, que el Señor me dijo, no le gustan las palabras, el Señor me permite. Yo no me voy a jactar. Pero a nivel de Andrés Boca Chica, de mi pueblo conservador, no se caminaba en un nivel de revelación de la Escritura. Por ahí anda el pastor José Heredia, que tú le puedes preguntar, que en un video lo dice, hermano, cuando en Boca Chica no se hablaba de ciencia, esta mujer caminaba en un nivel de revelación, porque yo no nazco en el pueblo sana doctrina, yo vengo con todo ese conocimiento a mi iglesia. Entonces, a mí tocó, no es que voy a ofender a nadie, porque lo voy a hacer con altura para que no se sientan mal, pero habían términos que en mi iglesia no se utilizaba. Y yo pasé mucho trabajo con maestras raras que decían cosas raras. Entonces, la gente a veces no entiende. A veces tú subes a la cúpula y tienes que descender. ¿Cómo? Espérate, Anderson, para desglosarte. Después de tú escuchar a un pastor teólogo y escuchar gente de élite en la palabra, yo no te estoy hablando a ti de mundanalidad. Yo entiendo. Ni te estoy hablando de herejía, de tú escuchar gente de élite. A tú llegar a una iglesia, a tener que escuchar maestros diciéndote demonio, que darle un beso a un homosexual era pecado y que solamente te daban un mensaje demonio, falda. Y yo decía, Señor, me va a dar un yello. Entonces, cuando tú dabas algo, no te honraban. Eso era un boche y un misil y te preparaban una cosa. Pero el Señor lo que me decía, resiste, resiste, resiste. Entonces, yo resistí hasta que esa generación se honró. Pero entonces entró un alineamiento. En mi iglesia no son teólogos, pero en mi iglesia, en mi movimiento, no somos muchos. Pero no vaya a hablar ploma de burro, ni te ponga a tocar emociones, ni te ponga a tocarle a la gente. Tú tienes que saber lo que va a predicar allá, porque allá la gente tiene un despertar de Biblia. Allá los predicadores llegan y dicen, bueno, aquí hay que tener problemas. Y con mucha humildad, eso me lo testificó 2 evangelistas. Habían 2 jóvenes que fueron a ministrar a un lugar, y yo humildemente estaba en mi altar,
Y uno le dijo al otro, ay, mi madre, mira quién está en el altar. Tú tienes que tener cuidado con lo que tú vas a hablar. Ahí está la pastora Kenia Fernández. Entonces, no es que yo me jacto. Cuando yo fui a Guatemala me pasó lo mismo. Un apóstol de Argentina con toda la élite. Pues yo estoy como una simple en Guatemala. Llegué a la iglesia, al ministerio, y estoy sentada tranquila. El apóstol se prendió y se sacudió. Cuando el apóstol se metió en revelación, que yo me sacudí, hablé lengua. Gloria a Dios. Entonces el apóstol, cuando sentamos, que la dueña de la casa que nos daba cobertura nos honró. Él se sentó a hablar conmigo. Me dijo, pastora, le voy a decir algo. Usted porta algo muy lindo y algo muy fuerte. Cuando yo empecé a ministrar, que usted se llenó de Dios, entonces yo tomé confianza. Porque Dios la usó a usted para validar lo que yo decía. Yo dije en mi espíritu, si esta mujer me aprobó, entonces estoy conectada al cielo. La gloria es para Dios. Entonces, alguien le dijo, hubo una sierva que se hizo un sueño y le dijo a Dios en sueño, yo quiero lo que la pastora Kenia tiene. Y el Señor le dijo en sueño, ¿tú quieres lo que ella tiene? Y tú estás dispuesta a aguantar las humillaciones, los vituperios, los procesos y la escasez. Porque la gente ve el producto, pero nadie sabe por dónde yo la he pasado. Entonces yo con mucha humildad lo que he hecho, que le digo a Dios, manténme humilde, porque yo tengo ciertos niveles teológicos. Sí, la gloria es para Dios. Pero mi gracia no es la teología. La gracia que yo tengo del cielo es que yo tengo un don de revelación de lo que está escrito. Es un don de revelación. Hay una parte porque lo teológico te ayuda, pero lo teológico no te da rema. Lo teológico te da datos. Datos, informaciones que ya están ahí. Pero hay un punto que yo quería llegar, pastora. Y quería preguntarle cuando usted tocó, cuando habló acerca de eso. Cuando usted llegó entonces al pueblo tal vez conservador, que usted llega tal vez con cierto conocimiento, ¿cómo fue para usted asistir a una iglesia, una congregación, estar en medio de un pueblo, cuando usted ve que lo que tal vez están dirigiendo o el que está dirigiendo no tiene el conocimiento? ¿Cómo eso lo confrontó usted? ¿Cómo usted se pudo lidiar o pudo hacer? Mira, la gente puede hablar de muchas cosas. El Señor una vez me dijo, Kenia, hay mucha gente que te deben honra. Y yo me mantuve humilde. Sí, porque el Señor me enseñó a mí que el conocimiento no era para envanecerme, sino que Dios me dijo, yo te llevé allá, ama a tus hermanos, pero yo te traje en el pueblo de sana doctrina para provocar una revolución, para entrar al pueblo. Los evangelistas en mi iglesia se paraban y decían, me bajaron los breaks, yo me les regalé. Decía, claro que te tienen que bajar los breaks, porque si tú no lees Biblia. Entonces, cuando Dios me permitía dar estudio, yo le metía trasfondo histórico, yo le hablaba de la parte exegética, le hablaba de la parte de la hermenéutica, y habían cosas, yo decía, Señor, pero el Señor me decía, dale plátano para que ellos se metan a buscar. Entonces, Dios para su gloria, hubo una maestra que me dijo, pastora, le voy a decir algo que nunca se lo he dicho, usted fue un canal de bendición para mi asignación como maestro. Y en mi movimiento yo veo personas que son maestros que yo honro a Dios. Que cuando yo llegué a la iglesia, que yo desataba un misterio, era lo primero. Y el Señor me decía, shh. Yo lo que hacía era que lloraba. Entonces yo aprendí que el conocimiento no es para humillar a tu hermano ni es para envanecerte. Porque yo le desaté algo a alguien y tengo una revolución en el mundo espiritual. Y en la red Dios me dijo, es que hay palabras que el pueblo no está capacitado para digerir. Entonces tú no te le puedes levantar a tu hermano que no entienda lo que tú le dices. Porque yo escuché a un joven llamado Julie Arias, que está en las Naciones, que él, yo siendo una niña, habló de la eternidad de Dios. Y él habló de toda la profundidad. Yo no lo entendí. ¿Qué es lo que él está diciendo? Y cuando yo entré en el nivel de madurez, yo te hablo del preloma, del cairo, del genema, del crono, pero hay cosas que tú las recibes, que tu hipotálamo. Entonces, ¿qué fue lo que me ayudó? La paciencia, la mansedumbre y el deseo, porque yo no creo en grande hombre de Dios, Anderson. Tú tienes que clonarte en alguien. Cuando yo me muera, yo quiero dejar un legado. La generación, si Cristo no ha venido, me va a ver en las redes. Pero yo quiero ver a alguien. A mí me han dicho, pastora, usted ha sido un canal que me ha inspirado para mi llamado. Yo no creo en líderes ejecutivos, ni creo en soberanía. El Partido Reformista Social Cristiano se fue a pique, porque Balaguer se centralizó como el único y no formó líderes. Entonces tú necesitas clonarte. A mí me gusta enseñar, porque lo que yo tengo de Dios, a mí me gusta depositarlo en alguien, porque la unción y el conocimiento es para llevártelo. En el cielo no se necesita ciencia. Por eso el manto, Elías tuvo que soltarlo, porque el cielo es la fuente. Aquí lo que somos es un canal. Dios mío, tremendo, tremendo.
Antes de avanzar y de continuar, yo creo que usted nos hable, ¿cuáles fueron las cosas básicas o necesarias que usted tuvo que hacer o ejecutar para que el conocimiento se le revelara o para llegar a alcanzar ese nivel de conocimiento? Hablamos que a usted le gustaba mucho ya la palabra, la historia y todo eso, pero aparte de leer la palabra, como cristiano, ¿cómo alguien se puede formar para llegar a ese nivel de revelación? Bueno, es un don porque tú puedes tener datos, tú puedes tener teología y la teología te enseña a dar recursos, a dar conceptos, pero una cosa es la teología y otra cosa es la iluminación, porque la gente dice, dime dónde está eso en la Biblia. La Biblia está en secreto. Amén. Hay cosas que están reveladas. Yo desaté una palabra y alguien se me levantó, yo dije, hermano, a mis hermanos que se me levantaron, se le da comida, pero a los Benjamín se le da una doble porción. Eso no es Biblia, eso es rema, eso es iluminación de lo que está escrito. No, pastora, eso no es así, porque era que ellos eran hermanos, pero claro, esa es la idea. Cuando tú me amas, tú no te me vas a levantar en mi ministerio. Cuando yo te digo, Anderson, tú eres mi Benjamín, es que tú me amas. Sí. Tú siempre creíste en mi llamado. Entonces, hay cosas que cuando tú sacas una revelación y haces un exégesis, es que es pecado. Pero la Biblia tiene rema y hay cosas que Dios me le ha enseñado que después que yo lo he visto a los teólogos. El Espíritu me dijo a mí, te voy a decir algo. Lo que tú no domines, no lo enseñes. Y cuando alguien habló de hermenéutica, eso es un principio de la hermenéutica te enseña a ti que cuando tú no dominas un tema, tú puedes tergiversar. Y que tú tienes que hacer algo, saber un tema, para cuando se te hablan los portales y las variantes en base a ese mismo tema, tú no te salgas. El Padre me enseñó a mí, pero yo no sabía que eso era hermenéutica, porque yo tengo un conocimiento revelado innato de parte de Dios. Me decía, la Biblia no es de interpretación privada. El Espíritu Santo me decía, ¿por qué hay tanta secta? ¿Y por qué hay tanta gente con tanta línea? Porque cada teólogo explica la Biblia, pero le aplica un concepto personal. Por eso usted ve tantas corrientes teológicas, que una se pone en el velo, que otros no creen en los profetas, que otros, ¿por qué? Porque cada quien enseña, pero no deja la Biblia libre, sino que agarra conceptos personales, como hacían los antiguos, que la Minás, que era la ley oral, con la interpretación de los ancianos, entonces enseñan como mandamiento doctrina de hombre. Entonces tú tienes que tener una libertad y ejercitarte en la fe. Empecé como profeta, entonces se me fueron asignando profeta, un ministerio de liberación. Dios me abrió puertas. Yo, que en lo profético tengo 19 años. En el ministerio de la prédica tengo 18. En el pastorado tengo entre 13 años. Usted tiene mucho tiempo ya. Mi amor, porque es lo que te digo, yo no soy una ñapa. No que tú estás viviendo una asignación, no, papá, bájate de esa nube. Yo lo que estoy viviendo es el cumplimiento de 19 años. Yo pasé mi desierto. Yo no vengo de que me antojé, no, mi amor, a mí ni me llevó hombre, ni me empujaron los hombres. Porque a mí los hombres no me validaban. Los hombres me veían a mí con una amenaza, ya viene esta. Esta siempre quiere buscar cámara. Yo decía, pero no es que yo quiero buscar cámara. La gloria es de Jehová, pero el figureo es mío. Tremendo. Hay una pregunta muy importante que me gustaría que usted, conforme a su experiencia, nos responda. Sabemos que a usted le gusta y se inclina por lo teórico, por lo teológico, y es bueno conocer todo eso. Es bueno conocer la información y todo eso. Pero en algún momento de su vida no tuvo alguna confrontación con lo divino, lo espiritual y lo teórico, lo teológico. No, porque es que yo no tengo teología. Yo no tengo... ¿Usted que le gusta? ¿Usted... No, porque mi pastor era teólogo. Y acuérdate que si tú eres una niña y tus sentidos se agudizan y tú lo que escuchas teología, a mí se me quedó eso. Pero yo en lo que opero es en un don de revelación. Porque lo teológico es bueno, porque lo teológico te da el marco histórico. La teología fue que me enseñó que Pablo fue decapitado. La teoría me enseñó, el marco histórico fue que me enseñó que a Pedro Pero en algún momento no se entreligaron o llegaron tal vez a ponerle entre la espada y la pared. ¿O usted siempre ha dado libertad a la revelación divina antes que a la información? Te voy a decir algo. En todo lo que tengo enseñando, solamente tuve discrepancia en una palabra que dije en estos días, que un pastor allá de Boca Chica me puso ese fecales
Y la hija mía, que es descarriada, se lo quería comer. Le dije, Ámbar, yo te enseñé el evangelio, mamá. La investidura no se mancha. Y otro joven que tiene algo en las redes, que yo soy su comidilla, ha subido como 5 videos, ha agarrado unos cortecitos, lo ha desvirtuado. Y cuando yo analicé, dije, ay, Dios mío, él tiene el espíritu de los mundanos, porque tú no te puedes enganchar en mi mover. Tú no te puedes enganchar en mi asignación, porque como yo estoy en las redes, déjame buscar, entonces tú eres un neófito. Entonces yo me quería caer muerta y dije que iba a jalar al joven. Dije, pero ven acá, Jesús le dijeron que echaba a los demonios por Belcebú. Entonces yo tengo que aprender. Entonces un pastor que sea de Boca Chica, que me conoce, en un comentario no puede poner de que ese fecale, porque automáticamente yo no puedo rebajarme a la postura de ese pastor. Ese pastor es un neófito y ese pastor es un irrespetuoso. Porque tú no puedes proferir acusación contra una persona. Yo soy una anciana porque yo soy una pastora. Entonces, si tú de mi lugar eres un hombre de Dios, que no voy a mencionar el nombre porque no se me va a meter el espíritu de cierta gente, ¿cómo tú vas a decir, y esto disparate que habla esta sierva, y va a poner muchas heces fecales, cuando la Biblia dice que tú no puedes proferir contra un anciano acusación sin un testigo? ¿Cuál es el deber de ese pastor? Según el de élite con título, pues un neófito. Tú sabes dónde yo vivo y si tú no sabes, pregunta, porque tú tienes casi 18 años viéndome. Pastora, ¿qué le pasó? Explíqueme. Y otra en Estados Unidos escribió, y esta greñúa. Y el Espíritu Santo me dijo, mami, manéjate. Tú tienes que ver la calidad de esa hija mía, porque una gente del reino con formación y educación sabe que no se puede expresar así. Tú eres una mujer de 47 años y tú eres una pastora y tú te mereces un respeto. Entonces, cuando yo le pasé el sedazo a esas personas, yo dije, ¿y por qué yo voy? Yo no voy a decir rebajar porque se va a ir arrogante, pero entiendo que son personas que no caminan en lo básico de la Biblia, porque cuando un hombre de Dios despectivamente se pone a denigrar a otro hombre de Dios, sin antes aconsejarlo. Ahora, ¿a quién tú denigras? A alguien que tiene un arrastre y está hablando de herejía. Pero si yo desaté una revelación que no es un punto salvífico, porque ahí fue que yo me di cuenta que es un neófito. Porque yo te puedo decir, no, la culebra era verde, era amarilla. Pero pastora, ¿en qué parte de la Biblia? Pero si yo no hablé de una herejía que repercuta en cuanto a lo que es la salvación, ay, la pastora se le fue la guagua. Pero no tú venir a hacer un hipérbole por algo que a ti te da la gana, porque conocemos, mi amor. Tú quieres agarrarme a mí porque estoy en las redes para buscar sonido conmigo, porque lo que tiene son como 400 suscriptores. Dios mío. Dios mío, la pastora ha venido caliente hoy, caliente. No, amor. Hemos llegado a la parte final de este poderoso conversatorio, conociendo un poquito más a profundidad de la vida de la pastora Kenia, ya que muchas personas la ven con cierto conocimiento, impartiendo cierta clase de temas, pero muchas veces no conocen el inicio y los principios que la llevan tal vez a esa dimensión. Hay un punto muy importante que quiero que también usted toque antes de irnos. Usted ayunaba mucho en el principio. Yo era una mujer de ayuno. ¿Oraba mucho? No, mira, no, yo no me puedo vender, amor, porque yo te voy a hablar mentira. No, pero usted tiene que decirme cómo colocar. No, que te hablo la verdad, lo que es. Mire, yo no quiero que usted me malinterprete lo que yo voy a decir. Yo conozco personas que oran 7 horas, pero se pinchan. Okay. Yo soy una mujer que con un nivel de oración, yo entro fácil al cielo. Con un nivel bajo también. Yo entro fácil a la presencia. Yo era muy ayunadora y sí muy oradora. Pastora, ¿cuánto es lo máximo que usted ora? Es mi esposo. Mi esposo me convierte. ¿Cómo es? Que mi esposo me convierte. Dionisio Andrés Pinales. Yo no tengo un alcahuete. Yo a veces lo quiero morder porque él es muy fuerte conmigo. ¿Por qué tú te crees? Me dice, muchacha, ¿qué es lo que te pasa? Pues todo es tuyo. ¿Y el secreto para cuándo? Tú no estás mirando como que tú estás dando mucho. Ven, métete a ayunar y orar. Entonces yo te oro mis 2 horas, te oro mis 3 horas. Si estoy bien convertida, te oro 4 horas. Duré como 5 meses cuando pasé el proceso de la depresión y la enfermedad, que Dios usó a mi esposo para meterme en 5 horas de oración. Me decía, ¿y por qué tú dices tanto en 5 horas?
Y mi papá me decía, porque yo te voy a enseñar, papá. Mi esposo ora mucho, yo oro. Claro, mi hermano, porque con todo el llagazo que yo tengo. Sí, pero yo si era muy ayunadora, me metía 3 días de ayuno, yo ayunaba 4 días, cogía una alarma, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Entré en un descuido que semanalmente oraba 2 horas y Dios me hizo milio, me dijo, ¿tú vas a correr o vas a correr? Y me vino el proceso de enfermedad y me metió en un proceso de búsqueda fuerte. Sí, pero yo busco. ¿Y la lectura? ¿Cómo es la lectura? ¿Cuál tiempo? Mi amor, no me hagas que me caigan a pedra. No, pero eso humildemente, porque hay personas que están ahí que la están viendo, que dicen tal vez yo quiero tener, hay que darle las características que se necesitan. Humildemente. Sí, no, tranquila, yo conozco los corazones. Yo duro 2 meses sin leer la Biblia. 2 meses. Entonces no me haga que el pueblo me atropelle. ¿Por qué, mi amor? Porque el problema es que yo leo la Biblia normal, me toca dar los estudios semanal, yo abro la Biblia, leo la Biblia en mis devocionales, pero yo en mis primeros años leí la Biblia, pero entonces yo abuso del don y abusaba, dije, ahora me tengo que volver a retroalimentar, porque la gente cree que yo me envaneco. Yo tengo la Biblia ahí. Mi pleito es que yo no tengo el don de darte cita bíblica. Pero tú me preguntas de cualquier personaje que no sean esa genealogía, y no tanto de esos profetas menores. Pero tú me hablas de profetas mayores, tú me hablas de ciertas cosas. Yo no te voy a dar la cita, pero yo te voy a hablar. Entonces, sí, para la gloria, dije que voy a volver, porque las palabras son nuevas cada mañana y tú no puedes estar repitiendo. Y no se lo digo a nadie. No, hermano, lo que pasa es que yo tengo un problema. Si yo voy a dar un estudio, mire, una vez una pastora llamada Arisleida Vizcaíno, Baní, nunca se me olvida, estábamos en la escuela dominical y no sé qué lío fue que le hizo el maestro y 5 minutos antes de empezar la escuela dominical me dijo, pastora, a usted le toca la enseñanza. Le dije, pastora, ¿por usted es una abusadora? Me dijo, no, yo no soy una abusadora, usted sabe que usted tiene el don. Con 3 citas bíblicas dimos un estudio bíblico de 3 horas para la gloria de Dios. Yo tengo problemas, por eso yo no oigo predicadores. Pastora, ¿y por qué? Porque tú predicas y de lo que tú predicas, lo que opera en Dios en mí de una vez, al esposo mío, yo nunca le había hecho eso. Mi esposo y yo fuimos a un lugar y él desató un rema y yo a mi esposo, lo digo públicamente, yo no hago, nunca he hecho eso con nadie, yo le robé el tema y fue bajo el tema hasta que se manifestó. Y cuando me prendí como un bombillo, me metí en Cristo. Entonces yo me mantengo, yo ni los mensajes míos mismos lo escucho. Yo leo mi Biblia normal, pero tampoco puedo empezar un estudio bíblico ni con diccionario ni con nada. Hasta que no se me active el wifi del cielo, yo no puedo, yo no sé buscar la cita. Una vez una pastora que es como una hija mía me dijo, ay madre, pero yo tengo que verlo para creerlo. Yo tenía que hacer el estudio y todo estaba abierto. Y yo le dije, ay mi hija, May, ¿por qué tú no le empiezas a hacer? No he recibido la conexión. No. Cuando me bajó, cerré todos los libros y escribí. Porque Dios no me ha dejado ni estudiar teología. Porque Dios lo que le gusta es atarse conmigo. Panzona, vieja, mancha en la cara, moño duro, falda larga. Entonces, cuando llego a los lugares, él me dice, es que yo soy que me sirvo. Porque es que la gente cree que tu apariencia y tu nivel de estudio, tú no puedes portar lo que yo te he dado. Así que no te gloríes, que es mi gracia en ti. Amén. Y la gloria es de él. Amén. Hemos llegado a la parte final. Y yo sé que este programa ha sido de bastante bendición y edificación para cada una de esas vidas que nos ve y nos sigue. Así que vamos a invitarte, a ti que estás ahí, que le dé me gusta, lo comparta con alguien, envíale este testimonio, esta poderosa historia de esta sierva del Señor, a cual Dios está usando para su gloria y para su honra. Amén. Yo quiero que la sierva también dé su red. ¿Dónde la pueden localizar o contactar? En YouTube, en todas las redes, Pastora Kenia Fernández, Ministerio Maná del Cielo. Sí, porque hay gente que tienen unos nombres de ministerio, fuego, chispa, milagro, y ni un mosquito se salva. Entonces, Maná del Cielo, por eso es lo que yo tengo. Lo que no va. Biblia, Maná, palabra de Jehová. Dios mío, Dios mío. A ver, voy a llegar a la parte final. Dale me gusta, comparta este testimonio con alguien. Y si es la primera vez que ve nuestro canal, suscríbase. Activa la campanita de las notificaciones porque estamos trayendo una poderosa historia y contenido de bastante bendición. Esto es hasta una próxima ocasión. Dios le bendiga.